Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Día tras día, se suponía que iba a empezar el verano, pero daba la sensación de que la naturaleza no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. En lugar de días cálidos y largos, cada vez con más frecuencia, el cielo se cubría de nubes grises e impenetrables. El detective que conducía por la carretera escuchaba la radio. Llegaba tarde. Los reporteros habían llegado antes a la escena del crimen y ahora él se estaba enterando de los detalles antes incluso de llegar a la víctima. «Siempre estás metiendo las narices donde no te llaman», dijo Maxim Novikov. Se mordió el labio por costumbre y ya estaba pensando qué hacer a continuación. Estaba claro que ahora habría una multitud de gente en la escena del crimen que no debería estar allí en absoluto. Se recostó más cómodamente en el asiento del coche y preparó un discurso. Con una alta probabilidad, simplemente pasaría de largo. Pero si el caso era de alto perfil, le harían hablar. Siempre habían habido muchos problemas cuando moría alguien famoso y rico, y esta vez era literalmente 2 en 1. Novikov se inclinó hacia adelante y miró al cielo. Las nubes grises que cubrían el cielo se extendían poco a poco por las costuras, y en algunos lugares ya se veían franjas azules. Solo esperaba que no lloviera cuando empezara el chaparrón. Todas las huellas del crimen podrían ser enterradas por la naturaleza. Al acercarse, vio varios coches enormes, periodistas. Novikov salió del coche y una chica delgada con el pelo largo y rojo corrió inmediatamente hacia él. Le hacía el mismo tipo de preguntas. A él le daba igual, no pensaba explicar nada, hasta que las autoridades lo obligaran a salir y dar explicaciones. Permanecería en silencio. «Max, ven aquí». Irina hizo un gesto con la mano. Novikov se dio la vuelta y se dirigió hacia la voz de su colega. Ella miraba nerviosa a su alrededor. A la policía nunca le hacía gracia que se filtrara demasiada información a los periodistas de golpe. «¿Cómo se han enterado antes de tiempo?», preguntó Novikov, apartando el teléfono y centrándose en el hombre que tenía delante. «Bueno, al diablo con ellos. ¿Es la primera vez o qué? Creo que intervinieron nuestro canal. Por eso se precipitaron, porque estaban cerca». «Bueno, esas son mis suposiciones», dijo Irina, poniéndose en cuclillas junto a su colega, que examinaba con interés el rostro asustado, aunque ya sin vida. «Así que David Stanislavovich te ha tocado a ti, ¿verdad, Shilin? Podría haber estado así tirado mucho tiempo. Es lo que hay», dijo Novikov. Irina asintió. Al parecer estaba de acuerdo con su postura, pero no lo expresó. El forense que estaba examinando el cadáver compartió sus pensamientos y Novikov le agradeció su rápido trabajo. Irina miró a su colega, esperando que tuviera alguna idea, como solía hacer. Novikov se quedó mirando el cadáver, con la mente en blanco. Estaba claro que esta investigación iba a llevar mucho tiempo y que se convertiría en una de las que tenían pocas probabilidades de resolverse. «¿Esperas que desenterremos la verdad?», preguntó Maxim con un tono escéptico en la voz. «No, sé perfectamente que algunos casos acaban en el olvido. Y entonces simplemente se desvanecerá en una caja de cartón, y alguien entre los recién llegados lo intentará de nuevo. Esa gente suele ser eliminada impunemente», dijo Irina. «Con un historial como el de Shilin, vivió bastante bien y mucho tiempo», añadió Novikov. Cuando el lejano rugido del motor de un coche llegó hasta ellos, Maxim comprendió casi de inmediato que alguien se apresuraba a llegar. En el peor de los casos, se trata de otro grupo de periodistas, y en el mejor, de alguien implicado en el crimen. El coche se detuvo, y de él, Katia salió abriendo la puerta. Completamente pálida, hinchada por las lágrimas, se precipitó hacia la arboleda donde yacía el cuerpo de su padre. «¡Papá! ¡Dios mío! ¡Papá!», gritó Katia, sin prestar atención a la carretera. Los periodistas, que no tenían nada por sagrado, empezaron inmediatamente a filmarla. 2 fornidos policías la agarraron y la arrastraron a un lado. Ella forcejeó, intentó liberarse, pero fue en vano. Finalmente, consumida por el dolor, Katia cayó de rodillas sobre el asfalto y rompió a llorar. Maxim se acercó a ella, la cogió del brazo y la llevó al coche. No quería que estuviera delante de las cámaras ni siquiera unos minutos más. El detective le mostró algunos documentos y luego, cuando ella se calmó por completo,
decidió indagar más. Katya estaba inmersa en el dolor y, al parecer, no estaba preparada para dialogar. Sí, no era solo un hombre de negocios, era terriblemente codicioso. Señor, perdóname, pero cuando se trata de un difunto, es bueno o nada. Pero mi padre tenía muchos enemigos. Hubo 2 intentos de asesinato contra él. ¿Y crees que puedo ayudarte? Ni siquiera quiso hablar conmigo porque rechacé su dinero, dijo bajando la cabeza. Katya levantó los ojos vacíos y apesadumbrados. Miró al detective, quien tenía los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Ahora soy sospechosa?, preguntó. He estado en el refugio todo este tiempo. Tenemos un problema con uno de los perros. Llevo allí casi 3 días. Soy licenciada en veterinaria. Ayudo en el refugio. Hay cámaras, mucha gente allí. Pueden comprobarlo, dijo Katya. Ya he dicho que hubo atentados contra la vida de mi padre. Ya me han interrogado. Señor, incluso después de su muerte me está causando problemas. Lo siento, detective, no puedo hablar así. Solo se me acumulan los problemas, dijo Katya, sacudiendo la cabeza en señal de desacuerdo. Un mechón oscuro se deslizó desde detrás de su oreja y colgó delante de su cara. Con un rápido movimiento, Katya se lo volvió a colocar detrás de la oreja. Tenía la cara manchada de lágrimas. Miraba hacia donde hablaban los periodistas. Pronto esta historia estará en todos los canales. ¿Puedo irme? ¿De verdad está bien, papá?, preguntó Katya. Novikov asintió. De hecho, no sospechaba de ella. Tal vez Katya era la única persona receptiva y amable de esta familia, así que culparla a ella no tenía sentido. Su padre la echó de casa, pero ella vino a cuidarle al hospital. La privó de la herencia, pero aún así acudió a él cuando hubo un segundo atentado contra él. ¿Sabes? Nos reconciliamos hace unos meses. Pensé que tendría una familia normal durante al menos unos años, dijo Katya. Váyanse a casa, pero les recomiendo encarecidamente que no concedan entrevistas. Créeme, estas bestias lo tergiversarán todo, dijo Novikov. Katya asintió. La chica cerró la puerta, dio la vuelta al coche y pronto se alejó. Novikov volvió a la escena del crimen. La chica conducía por una carretera casi vacía. Miles de pensamientos rondaban su cabeza, desde no poder ver a su padre hasta pensar en otro atentado. ¿Quién esta vez? Cerró los ojos, los alzó al cielo. Katya no pudo contenerse, paró el coche y rompió a llorar de nuevo. Se sentía tan mal, tan pesada en su corazón, que no podía hacer frente a las interminables y pesadas emociones. La chica solo vio un par de sus botas. El resto fue cubierto por la policía. Entonces empezarán los interrogatorios, las identificaciones, las falsas simpatías. La propia Katya no recordaba cómo había llegado a casa. Tiró el bolso, se tumbó en el sofá y rompió a llorar cuando su marido llegó del trabajo. Intentó calmarla. Sin embargo, por su cara, estaba claro que no estaba demasiado alterado. Katya, los dos entendemos que esto tenía que pasar, dijo Peter. Tu padre estaba ocupado haciendo enemigos. ¿Crees que habría vivido hasta una edad madura? Peter, es mi padre, dijo ella. Cariño, este es el hombre que decidió tu herencia. Míralo. Ni siquiera podría ser considerado un humano. ¿Sabes cómo llamo a la gente que extermina a los que son como tu padre? Ordenanzas del bosque, dijo Peter con voz insatisfecha. Katya comprendió su reacción. Después de todo, su padre no soportaba a su elegido. Por eso la privó de la herencia. Después de la reconciliación, tal vez se la restituyera, pero ella no lo sabía. Katya esperaba al menos algo de apoyo por parte de su marido, pero era evidente que Peter no lamentaba la pérdida. Katya, deberías estar contenta. Ahora habrá menos peligros para ti. ¿Cuánto puedes aguantar? ¿Cuánta sangre te hizo derramar? Perdiste por su culpa, contando al niño, dijo Peter. ¿Qué tiene que ver él con esto?, protestó la chica. ¿No te llevó a un ataque de nervios? ¿Te llevó a una rabieta y todavía llamas padre a esta persona? Peter continuó indignado. Apretó el botón del mando a distancia, se encendió el televisor y allí reprodujeron otro reportaje de la escena del crimen. Katya se alegró de que sus lágrimas solo fueran captadas indirectamente por la cámara. Pero sí captaron cómo el detective le hacía preguntas junto al coche. ¿Qué quería de ti?, preguntó Peter. Estaba haciendo preguntas. ¿Quién podría desearle la muerte a mi padre? Procedimiento estándar, ya sabes. Ahora empezará un interrogatorio tramposo. Preguntas, algunas sospechas, más de esas especulaciones imaginativas, todos esos trucos de reportero.
En resumen, toda esta historia no se va a calmar pronto, resumió Katya. Ya no tenía intención de seguir hablando del tema, cansada tanto de las discusiones como de los persistentes intentos de su marido de calmarla, enfadándose con su padre. Katya no albergaba ninguna ira, perdonaba a su padre por todo. Sí, era una persona complicada, que le causaba mucha pena y dolor. Como le había concedido el perdón, se aferró a él. Pasaron varios días después del incidente. Las investigaciones seguían parpadeando en la televisión. Los reporteros ofrecían su versión de lo sucedido. Aparecieron fotografías que Katya no había visto antes. Pero ella no quería ahondar en el pasado de su padre. Intentó no volver a ver las noticias. Si se encontraba con un reportaje, se daba la vuelta o salía de la habitación. Dejó de escuchar la radio para no tropezar accidentalmente con las noticias. «Katya, ¿puedo hablar contigo?», sonó de repente una voz familiar. Katya saltó en su sitio. En algún lugar ladró un perro, y luego otro aulló. El detective le esperaba a la salida del refugio. Por supuesto, era una clienta habitual. «Me gustaría preguntarle algo, extraoficialmente. No tengo ninguna escucha. ¿Podemos hablar?», preguntó Novikov. El rostro del detective parecía preocupado. Katya ya estaba preparada para el hecho de que él la abordaría repetidamente. Se sentía cansada, pero, por otro lado, comprendía que era inevitable. El detective podía ver que su llegada no le producía ningún placer, pero necesitaba hacer algunas preguntas. La investigación llegó rápidamente a un callejón sin salida. No había rastros, nada, solo algunas pistas. «¿Quieres saber quién podría desear el mal a mi padre?», preguntó Katya. Novikov asintió. Katya se apoyó en su coche y se puso a pensar. Novikov quería cruzar los dedos para tener suerte, como en la infancia. Este caso se había vuelto demasiado resonante como para desvanecerse en el olvido. Mi padre trabajaba con varias personas, no sé por qué, pero parecía atraer a los que tenían un pasado criminal, como imanes. Su antiguo socio era Gorov. No sé su nombre de pila, por desgracia. Solo sé que esta persona sirvió unos 15 años, con seguridad. También sé que tuvo fuertes desavenencias con mi padre, dijo Katya. Frunció el ceño, parecía preocupada, pero concentrada, como si estuviera ordenando cajas de recuerdos en su mente. «Escuche, detective, entiendo que la situación es intensa, pero puedo garantizarle que de la parte superior de mi cabeza puedo nombrar alrededor de 10 personas. Sin embargo, todos ellos son individuos visibles, y es poco probable que tenga la oportunidad de llegar a ellos. Mi padre no era un ángel. Siempre tuvo muchos problemas. Se relacionaba constantemente con gente a la que no querrías ni dar la mano, así que recomiendo no poner demasiadas esperanzas en esta investigación», dijo Katya. Novikov sintió una punzada de ofensa, pero comprendió perfectamente que Katya tenía razón. Ya tenían una extensa lista de sospechosos, pero para la mayoría de ellos, incluso el interrogatorio sería un reto, y algunos incluso tenían mandatos parlamentarios. Después de todo, la persona que fue encontrada en la franja de bosque a primera hora de la mañana parecía haber preocupado a alguien más que a los demás. Novikov esperaba que Katya le proporcionara alguna información adicional, pero ella se limitó a encogerse de hombros. «Si tuviéramos que nombrar a la persona más probable, me quedaría con Egorov. Es bastante peculiar, demasiado agresivo. Amenazó a mi padre. Solían jugar al ajedrez. Lo recuerdo cuando vine por unos documentos. Recuerdo que tuvieron una fuerte discusión. Egorov gritaba que dispararía personalmente a mi padre si no se echaba atrás. No sé de qué se trataba la discusión en concreto, pero fue una disputa acalorada. Después de eso, nunca los vi juntos», dijo Katya. «¿Cuánto tiempo hace de esto?», preguntó Novikov, anotando información en su cuaderno. «Bueno», Katya dudó una vez más. «Hace unos 4 meses aproximadamente, quizá un poco más. Todavía había nieve en el suelo, lo recuerdo con seguridad». Novikov le dio las gracias por la información y luego dejó a la chica sola. Katya permaneció de pie cerca del coche unos minutos más, incapaz de comprender. Tenía la sensación de poseer información, pero no podía compartirla. Una pegajosa sensación de falta de franqueza le impedía calmarse. Katya se fue a casa. La jornada laboral había sido dura. Además, había mucho que hacer en el refugio. Katya comprendió que la situación podía descontrolarse en cualquier momento. Tenía que ayudar en la investigación. ¿Pero cómo?
La propia chica también estaría encantada de encontrar al asesino de su padre y verle recibir su merecido. Pero si miraba la verdad a los ojos, ya le parecía imposible. Cuando Katja llegó a su casa, su marido parecía serio. Ella ya sabía que estaba de mal humor. No quería echar más leña al fuego. Cuando Peter estaba de mal humor, empezaba a comportarse como un niño caprichoso. Katja ya tenía suficientes problemas como para tener que soportar las rabietas de su marido. Escucha, Katja, ¿recuerdas que hablamos de mudarnos? Siempre lo hemos pospuesto, por trabajo o por otra cosa. Quizás ahora sea el momento adecuado. Solo hay que cambiar de ambiente. Aquí será más fácil. Cada elemento te recuerda a tu padre. Así que cambiemos de lugar, de gente, de emociones, dijo. Katja asintió. Parecía ansiosa. Tenía la sensación de que las cosas no eran como debían ser. No solo no podía enterrar a su padre, sino que ahora también estaba la mudanza. La muchacha sintió que la ira surgía de algún lugar profundo de su ser. Peter, sin duda eres brillante. Tienes una idea millonaria. Ellos mataron a mi padre, ¿lo entiendes? La investigación está en pleno apogeo. Mi cara está en la tele todos los días. Si me muevo, nada cambiará. Y no pienso mudarme hasta que entierre a mi padre como es debido, a la manera humana. Quiero que la gente venga a despedirse de él, respondió Katja con firmeza. A Peter le sorprendió su brusca reacción. Se mordió el labio. Siempre lo hacía cuando intentaba reprimir su ira. Katja levantó aplacadoramente las manos, se sentó a la mesa y se cubrió la cabeza con las manos. Comprendo que quieras hacerlo mejor, pero también comprendo que no podré marcharme. No mientras mi padre esté en un cajón frío en algún lugar de la morgue. Quiero enterrarle de una forma humana y quiero que la gente venga a despedirse de él. No quiero irme hasta que se resuelva este asunto, dijo Katja, tratando de justificar su postura. De acuerdo, hablaremos más tarde, dijo Peter. Katja sintió que estaba mucho más agitado que de costumbre. Parecía excesivamente preocupado. Peter se fue al dormitorio, mientras Katja se quedaba en la cocina, cambiando los canales de la televisión. Parecía que solo quedaban sin noticias los canales con dibujos animados para niños. Katja encendió una plataforma de alojamiento de videos, inició el video de su bloguera favorita y se quedó junto a los fogones. Cocinar la tranquilizaba. Las palabras de su marido sembraron en ella una semilla de duda. Unos días más tarde, Peter estaba en la oficina hablando con sus colegas. Cuando una persona de uniforme entró en la oficina, todo el mundo se agitó. Peter sabía muy bien que venían por él. Peter Yurjevich Sokolov, ¿puedo hablar con usted? Tengo unas preguntas, nada serio, dijo Novikov. Peter asintió y lo condujo a su despacho. Novikov miró a su alrededor. Un despacho normal para un directivo normal, nada sobrenatural. Se sentó en la silla que le ofrecían, sacó un bloc de notas y unas fotografías. Tenemos información de que tuviste una relación problemática con el señor Stanislavovich. Estás casado con su hija. Los malentendidos son comprensibles, pero ¿hubo algo serio?, preguntó Novikov. De repente, Peter se sintió fuera de su elemento. Miró rápidamente a un lado y sonrió torpemente. Sabía que algo no iba bien. Al parecer, el detective le dio la oportunidad de hablar, de confesar sobre esa misma pelea antes de que se enteraran por su cuenta. Tuvimos un escándalo importante, entiéndeme bien. Yo quiero mucho a Katja, es su hija, claro, pero él le hacía la vida imposible constantemente. No podía soportarlo por eso. Cada vez que ella va a él, es histeria instantánea. La hacía llorar, dijo Peter. ¿Sobre qué tema fue esa importante disputa suya?, inquirió el detective. Mi mujer estaba embarazada. El estado era difícil y él lo sabía perfectamente. Pero eso no impidió que él llevara a su hija a un estado de histeria. Perdió al bebé esa misma tarde. Es extraño que mi mujer no lo mencionara. Fui a ver a su padre esa noche y causé un escándalo. Discutimos y nos separamos, eso es todo, cuenta Peter. Novikov lo registró todo y miró a Peter, pero este solo movió negativamente la cabeza, aparentemente fingiendo que en principio no se consideraba culpable. Especialmente en una situación así, cualquier hombre habría actuado de la misma manera. Después nos llevamos bien, no es que nos reconciliáramos, pero nos comunicábamos con normalidad, manteníamos la neutralidad, por así decirlo, dijo Peter. ¿Quién crees que pudo cometer semejante acto? Tu mujer dice que se relacionaba con gente que solía estar en la cárcel, dijo Novikov, como dándole un codazo a Peter.
Él reflexionó. El hombre trató de recordar, pero no se relacionaba mucho con Shilin. Le dijo al detective que no se puede decir que sus reuniones fueran muy frecuentes. Solo recuerdo a Gorov, por quien se preocupaba mi mujer. También recuerdo que había un alemán, Smith o Schmidt, no lo recuerdo con exactitud. Dios sabe que le vendió un coche. También tuvieron discusiones acaloradas, incluso amenazas, dijo Peter, y el detective anotó el apellido. A pesar de conocer esta nueva información, no le produjo ninguna alegría. Otro nombre añadido a la interminable lista en la que constantemente aparecían todos los nuevos individuos sospechosos. Daba la sensación de que la persecución de enemigos era el objetivo vital del señor Stanislavich. Por lo visto, habiéndose ganado tal estado, simplemente se aburría. Por eso se entretenía buscando aventuras aparte. ¿Y su mujer?, preguntó el detective. Dios mío, ni siquiera puedes considerarlos humanos. Labios hinchados sobre patas, eso es todo. Gallinas tontas. No tendrían cerebro para emprender nada. Se desentendió Peter. Además, les pagó una buena suma después del divorcio. Ni siquiera lo demandaron. Volvió a tomar notas el detective. Se despidieron, y Peter se quedó solo en su despacho. Los espíritus del detective aún persistían. Cedro, hojas de tabaco, madreselva. Y por alguna razón, aquel aroma inspiraba aprensión. Katya estaba sentada en un café. Faina, que siempre la apoyaba, miraba a su amiga con preocupación. Katya había cambiado mucho en los últimos tiempos. Parecía completamente agotada y demasiado triste. Los párpados pesados delataban su edad. Katya, quizá tu marido tenga razón, preguntó Faina con cautela. ¿Qué quieres decir? Katya preguntó de nuevo. ¿Pero tal vez realmente vale la pena moverse? Escucha, esta investigación podría durar varios meses, si no años. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quedarte sentada en esta ciudad donde no tienes más que recuerdos desagradables? ¿Quizás merezca la pena marcharse después de todo?, preguntó Faina. Katya se encogió torpemente de hombros. Todos los días, desde aquella conversación con su marido, se planteaba cambiar de lugar de residencia. Llevaban varios meses hablando de mudarse, pero siempre había algún problema. Ahora, sin embargo, es un periodo realmente difícil. Quizá cambiar de ambiente hubiera sido una buena idea. Faina cogió la mano de su amiga. Katya sonrió involuntariamente. Recordó cómo estaban sentadas así cuando Katya perdió a su hijo durante los días difíciles. Solo Faina era su apoyo y su pilar. Su marido se ahogaba en una ira impotente. Su padre no se consideraba culpable. Todos estaban centrados solo en sí mismos, dejando a Katya sola con la insoportable situación. Tú misma comprenderás que esta situación te perseguirá durante mucho tiempo. Bueno, como se suele decir sobre los difuntos. O bueno o nada, creo. Faina se quedó en silencio. ¿Qué? ¿No hubo palabras amables sobre mi padre?, preguntó Katya con una sonrisa burlona. Katya, seamos sinceros, bebió mucha de tu sangre, agotó todos tus nervios, simplemente te utilizó, se burló de ti, se impuso de esa manera. Y ahora, por culpa de esa persona que ya ni siquiera está viva, estás renunciando a tu propio futuro, dijo Faina. Katya se quedó helada. De hecho, su amiga tenía razón. Estaba renunciando a su propio futuro. ¿Y para qué? ¿Cuánto tiempo más duraría la investigación? ¿Interferirá de alguna manera la mudanza en ella? ¿Tiene que seguir? La propia chica, fuera de toda sospecha, podría haberse ido en cualquier momento. Katya, Peter es un buen tipo. Sí, tuvo una mala relación con tu padre. Muéstrame a una persona que tratara bien a tu padre, para empezar. Pero Peter te quiere y quiere protegerte, por eso habla de mudarse. Entiendo que es tu decisión, pero te aconsejo que te mudes, dijo. Faina sonrió. Tenía muchas ganas de consolar de alguna manera a su amiga. Últimamente, el sueño de Katya había empeorado, y eso había afectado inevitablemente su aspecto. La chica sonrió con tristeza. ¿Quién iba a pensar que tendría una conversación así después de la muerte de su padre? Su padre incluso había dicho histéricamente en aquel momento que no la dejaría irse a otra ciudad. Solo sobre mi cadáver, había dicho su padre. Tómate unos días de tranquilidad, no enciendas la tele. Tómate un día libre del trabajo. Solo vive para ti y piensa en lo que es más importante para ti en este momento. Si la mudanza puede ayudarte a calmar un poco, sería estupendo. Me alegraría que te sintieras aunque fuera un poco mejor, dijo Faina en voz baja. Estuvieron bebiendo café y hablando durante otra hora entera.
Katya cambió el tema de conversación. Ahora la conversación se desvió hacia el trabajo y el desarrollo personal. Pero los pensamientos de Katya volvían una y otra vez a su infancia, en la que fue feliz. Tuvo miedo, se sintió decepcionada por sus padres y volvió a ser feliz. Intentaba captar algún estado estable que sintiera cuando estaba su padre. Es muy extraño, solo ahora reunía el valor para mirar en su propio pasado. La violencia moral en la familia era la norma. El padre de Katya primero presionó a su madre hasta el punto de que cayó gravemente enferma y luego falleció repentinamente. Entonces, las cosas cambiaron. Katya crecía y tampoco satisfacía los intereses de su padre. Era una persona amargada y desagradable que disfrutaba haciendo cosas malas. Quizá había llegado el momento de mudarse de una vez, aunque solo fuera por un momento, para olvidarlo todo. Katya caminaba hacia su casa, mirando a su alrededor. Los niños jugaban, los adolescentes reían, los adultos de rostros sombríos hablaban entre sí. La vida continuaba para todos a su alrededor. Katya se sorprendió a sí misma, pensando que estaba atrapada en aquel día en que encontraron el cadáver de su padre. Después de todo, Peter tenía razón. Era hora de empezar a preparar la mudanza. Katya sintió que la esperanza de una vida mejor crecía en su interior. Por otro lado, los fantasmas del pasado seguían acechándola. De repente, recordó cómo su padre la arrastraba de la oreja cuando ya era una adolescente, delante de todo el mundo. Recordó cómo la encerró en una habitación durante 3 días, solo porque ella quería solicitar plaza en otro instituto. Inmediatamente surgieron recuerdos de su madre, despidiéndose entre lágrimas. Las lágrimas brotaron involuntariamente de los ojos de Katya. Recordó a su madre, las rabietas de su padre, incapaz de dejar en paz a una desdichada, incluso cuando estaba en su lecho de muerte. La muchacha giró hacia una larga calle. El tejado del edificio de varias plantas donde se encontraba su apartamento ya podía verse si se sabía dónde mirar. La chica simplemente caminaba, ni siquiera escuchaba música, nada. Una sonrisa involuntaria apareció en su rostro porque recordó cómo habían ido por primera vez al mar. Su padre reía, la agarraba, jugaban con aviones. ¿Cómo podían coexistir en una misma persona tanto amor, tanta rabia y tanto odio? Katya, dile a tu marido que aquí todos somos vecinos y que si empieza a discutir conmigo no acabará bien. De repente, se oyó la voz de una mujer mayor. Katya saltó en su sitio de la sorpresa. La chica estaba tan perdida en sus propios pensamientos que no se dio cuenta de nada a su alrededor. Miró a la anciana que le hablaba en tono elevado. No solo se me echó encima desde la entrada, sino que además me gritó, dijo la anciana, Alevtina Sergeyevna. Por favor, le pido disculpas. Ahora mismo estamos pasando por un momento difícil. Hay dolor en mi familia. Él tiene problemas de trabajo. Todo pasa en la vida, no le guardes rencor. Casi automáticamente la chica eso fue lo que respondió. Alevtina Sergeyevna era un personaje local. Discutía con todo el mundo por cualquier motivo. Solo Katya y algunas otras mujeres la trataban con más tolerancia. La edad y la soledad hacían mella en ella. Alevtina seguía un poco alterada, distrajo a Katya y luego la dejó marchar. Cuando Katya subió al apartamento para hablar con su marido sobre la situación y la mudanza, se quedó sin habla. En el suelo había 2 maletas, una estaba ya completamente llena, la otra a medias. Katya se dio cuenta de que las maletas solo contenían las cosas de su marido. Peter no se fijó inmediatamente en su mujer. Cuando la miró por el rabillo del ojo, dio un respingo de sorpresa. «Dios mío, Katya, al menos da un grito», dijo Peter, apretándose el corazón. Se sentó en el reposabrazos de la silla, exhalando ruidosamente. Al parecer, le había asustado de verdad. Katya sonrió involuntariamente, porque la situación parecía cómica desde fuera. «No entendí bien», dijo Katya, recuperando la compostura. Señaló las maletas con la palma de la mano. «Petrov me envió a un viaje de negocios urgente. Drovin se negó. Ahora tengo que irme urgentemente. Tendría que haber ido ayer, resulta. Tengo que irme durante 2 meses. Por eso estoy empacando mis cosas. ¿Quién sabe qué condiciones habrá allí?», dijo irritado. Katya le miró atentamente a la cara. Intentó comprender en qué la engañaba, porque su intuición le decía que algo no iba bien.
A ella no le gustaba que él se evadiera de esa manera, pero por otro lado, a Peter simplemente le molestaba que lo alejaran de repente y ahora lo enviaran a un lugar remoto. Entiendo que no debería dejarte, por eso estoy tan enfadado porque ni siquiera puedo negarme. Sabes lo importante que es este trabajo para mí. No puedo negarme. ¿De verdad no tienes miedo de quedarte sola? Puedo renunciar, no sé, ya se nos ocurrirá algo, dijo Peter, extendiendo las manos. Todo está bien, Peter. De verdad, no te preocupes por mí. No es la primera vez que te vas de viaje de negocios. Puede pasar cualquier cosa. Me alegro de que estés avanzando en tu carrera. Es extraño que haya ocurrido tan de repente, dijo Katja, sentándose junto a su marido. Él la abrazó con una mano alrededor de los hombros. Yo mismo estoy conmocionado. Hoy vengo a trabajar y el jefe me mira con ojos redondos. Dice que hace tiempo que debería estar en mi puesto. Por lo visto, ni siquiera me avisaron. Me fui a casa enseguida y empecé a hacer las maletas. Bajo en un minuto y me voy. ¿Cómo me molesta esto? Llegaré a ser jefe del departamento y se acabará todo, dijo. Katja le apoyó. Peter ya lo estaba pasando mal, y la chica no le atormentó con sus sospechas. No le habló de la premonición interna. No había pasado ni media hora cuando el apartamento se vació. Katja se sintió tan sola, tan triste, que se le saltaron las lágrimas. Se sentó en el sofá y lloró a lágrima viva para desahogar su dolor, su tristeza y su soledad. Katja ni siquiera entendía cómo se había quedado dormida. Cuando se despertó, el teléfono estaba sonando. La chica alargó la mano, cogió el auricular y se lo puso en la oreja, pero en realidad no entendía nada. Una voz grave y áspera decía algo. ¿Me estás escuchando siquiera?, exclamó indignada la voz. Dios mío, no, me ha sacado del sueño. No puedo pensar con claridad. Dame un café, estaré en la oficina dentro de 1 hora, dijo Katja. La voz áspera al otro lado de la línea aceptó esas condiciones. Katja se duchó, salió a la calle y, de camino, compró tazas altas de café. Tomó un café con plátano para ella y un americano para el socio de su padre. Cuando Katja entró en la oficina, la gente empezó a darle el pésame. Se solidarizaban con ella, expresaban su pesar, pero Katja veía felicidad en sus rostros. Como jefe, su padre también era repulsivo. Al parecer, ahora que el negocio pasaría a otras manos, sí que les resultaría más fácil. Katja, esta mañana te he gritado, lo siento, dijo Herman Korostovsky, con una sonrisa en un lado de la cara. Era un amigo íntimo de su padre, una persona que le ayudaba a salir de apuros. Si se pudiera nombrar al menos a un camarada, sería Korostovsky. Mira, Katja, aquí están los papeles. Bueno, digámoslo suavemente, son falsos, dijo Herman cuando se cerró la puerta. Katja tomó unos sorbos de café, cogió los papeles. Los ojos casi se le subieron a la frente de la sorpresa. No solo habían matado a su padre, sino que además alguien había intentado una adquisición hostil de la empresa. Alguien falsificó documentos con mucha habilidad, pero al parecer no hasta ese punto. ¿Cómo te has enterado?, Katja preguntó. Ya sabes, hay un testamento, la transferencia de la empresa. Nadie sabe realmente quién recibirá qué. Decidí preparar los papeles para la transferencia de la empresa, por lo que tendría menos preocupaciones más adelante. Ya tienes muchos problemas. Además, el negocio te es ajeno, dijo Korostovsky. Katja asintió. Todo aquello era terriblemente sospechoso. ¿Por qué iba el socio de su padre a recuperar de repente documentos antiguos, rebuscar en ellos, comparar firmas y sellos? No compartió sus sospechas, sino que se las guardó para sí. Sin embargo, su cara indicaba literalmente que sospechaba algo. Katja, espero que no pienses que yo hice esto. Tu padre era un cierto tipo de persona, pero era un amigo para mí. Nunca traiciono a los amigos. Y tú eres como una hija para mí, así que no me menosprecies con tus sospechas, insistió Korostovsky. ¿Qué vamos a hacer? Llevaré los documentos a la policía. Que echen un vistazo, quizá puedan averiguar algo. ¿Y si la persona que falsificó los documentos está relacionada de algún modo con quien mató a mi padre? ¿Y si es la misma persona? Necesito pensar, Herman. Dios mío, ¿cómo vamos a desentrañar todo esto?, preguntó con tristeza, mirando al amigo de su padre. Herman se sentó a su lado y le cogió la mano. Katja se apoyó en su hombro
y rompió a llorar. Esta persona sí que la trataba mejor que su padre biológico. Le dio unas suaves palmaditas en el hombro y la tranquilizó. Y a pesar de que Katja había dejado de sollozar, las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. Te ayudaré, no te preocupes. Aquí trabajan cientos de personas. No podemos privarles de su trabajo, ¿sabes? Tienen familias, necesitan algo para comer, algo para vivir. Lleva los documentos a la policía y luego llámame. Ya se nos ocurrirá algo. Y en cuanto al negocio, lo mantendré a flote, no te preocupes, dijo Germán. El hombre se calló de repente. Katja comprendió que quería decir algo, pero se sentía avergonzado o temía su reacción. He estado pensando, podría comprar todo el negocio. Puedo mantenerlo a flote, continuar el trabajo de tu padre, conservar los empleos. Tendrás un porcentaje. Ni siquiera tendrás que trabajar. Solo recibirás beneficios de la empresa, dijo Germán. Sabes, tal vez eres la única persona que puede manejar todo esto completamente. Necesito pensar un poco. No podemos poner en práctica todo esto hasta que sepamos los términos del testamento. Puede que tu papá ya te lo haya dejado todo a ti, dijo con una sonrisa. La sonrisa de Katja era triste. Germán la tranquilizó y la acompañó hasta el coche. Katja volvió a revisar los documentos y se dirigió a la comisaría. Tuvo que esperar media hora al detective que llevaba el caso de su padre. Cuando le entregó los documentos, se alegró mucho. Ni siquiera podía ocultar su sonrisa. Novikov estaba convencido de que habían surgido nuevas circunstancias en el caso. Revisó rápidamente los papeles, llamó a uno de sus colegas y dio instrucciones. Katja estaba sentada en el despacho, observando apáticamente el trabajo. No le importaba lo que estaba ocurriendo, como si de repente todo hubiera perdido su sentido. ¿Sospechas de Kvorostovsky?, preguntó de repente cuando Novikov entró. Apretó los labios, como si no estuviera seguro de si debía hablar ahora o no. En realidad, tenemos 4 sospechosos. Uno de ellos Era amigo de tu padre, ya sabes cómo va, dijo Novikov con un tono de disculpa. Lo sé, por eso pregunto. Herman, esta persona me trató mejor que mi padre. Salvó a mi padre más de una vez y siempre le protegió de meterse en situaciones desagradables. No sé qué pruebas tienes, pero él no podría haber dado un paso así, dijo ella. Novikov asintió. Tenía un presentimiento. Se mordió el labio. Se sentó frente a Katja y trató de elegir sus palabras con cuidado. Necesitaba explicarse ante ella sin revelar los detalles del caso. Katja, escucha. Llevo 15 años en este campo. Créeme, he visto cosas que no verás en ninguna película policíaca. No pensamos acusarle. Solo estamos considerando distintas opciones para no perdernos nada, dijo. El hombre se enderezó y añadió. Además, he hablado con él hace media hora, así que mañana vendrá a la oficina. Katja asintió. No quería creer que el mejor amigo de su padre pudiera convertirse en un traidor. Ahora todo estaba mezclado en su mente. Katja volvió a casa y poco a poco intentó volver a la vida normal, pero le costaba mucho. En su cabeza no paraban de surgir teorías y la abundancia de estas la incomodaba. Era extraño, como si buscara deliberadamente una justificación para quien acabó con la vida de su padre. Cuando sonó el teléfono por la mañana, Katja cogió involuntariamente el auricular y se lo puso inmediatamente en la oreja. Solo un segundo después, se dio cuenta de que ni siquiera había mirado el teléfono, ni había visto el número. Katja, hola, perdona que te llame tan temprano, pero ¿podrías venir?, dijo una voz conocida. Aunque reconoció la voz, se trataba de la mujer que la había interrogado antes con Novikov. Parecía llamarse Irina, pero Katja no estaba segura. Si pudieras venir antes, podríamos hablar confidencialmente. No quiero que los periodistas se hagan a la idea de que vuelves a la comisaría, y tampoco puedo revelar esa información fuera de la comisaría, dijo Irina. Katja prometió ir. Rápidamente se duchó. Ni siquiera se molestó en maquillarse. Se puso un chándal negro. Salió a toda prisa del apartamento y en apenas 40 minutos estaba en la comisaría, donde estaba claro que el ambiente no era propicio para una conversación amistosa. La chica tenía la sensación de que hoy averiguaría algo importante, pero no fue Irina quien entró en el despacho. Novikov, con unos documentos en las manos, los colocó delante de Katja, y cuando ella los cogió,
Se quedó simplemente estupefacta. «¿Hablas en serio? No haría daño ni a una mosca», exclamó Katya. «Sus rastros, huellas, incluso su ADN están allí. Quizás se pelearon, quizás se arañó con una rama dejando sangre. Además, hemos averiguado que el arma de fuego también le pertenece», dijo tranquilamente Novikov. Katya sintió que le temblaba el labio inferior. Se quedó mirando al detective, incapaz de creer lo que estaba diciendo aquella persona. Respiraba con dificultad y se apretaba el pecho. Novikov se levantó de un salto. Le dio un vaso de agua fría, y Katya bebió unos sorbos, sentada en completo silencio. «¿Puedo tomar un café, por favor?», dijo Katya, reclinándose en la silla. Apoyó la mano izquierda en la frente y empezó a masajearse la sien. Necesitaba calmarse y concentrarse. Sin embargo, la información que acababa de recibir le daba vueltas a la cabeza. Novikov se acercó a la máquina de café. En unos minutos le estaba entregando una taza a Katya. «Por desgracia, todas las pruebas están en su contra. También tenemos pruebas indirectas contra Kvorostovsky. Creemos que estaban implicados juntos. Ahora mismo no podemos encontrar a ninguno de los dos. Por eso te trajimos aquí. Queremos advertirte de que puedes estar en peligro», dijo el detective. Primero me dices que mi marido mató a mi propio padre, y ahora afirmas que mi marido, junto con Herman, planean deshacerse de mí», exclamó Katya, que no se esperaba un arrebato de histeria semejante. Se levantó y empezó a pasearse de un lado a otro. El nerviosismo hizo que sus piernas se debilitaran rápidamente y se sintieran como gelatina. Katya se sentó a la mesa y rompió a llorar. Era imposible soportar el peso de la responsabilidad. Tenía todas las pruebas delante de sus narices. Su marido lo había hecho. El detective trató de consolarla, pero a esas alturas parecía imposible. Tenía que esperar a que dejara de llorar, y entonces podrían idear un plan de acción para garantizar su seguridad. La noche era tan oscura que se podía conducir con los ojos vendados y no habría mucha diferencia. Peter estaba tan cansado que las piernas le temblaban de cansancio. Sentía que había cometido un gran error y que las consecuencias eran inevitables. Tenía que marcharse, escapar, hacer lo que fuera, no quedarse en la ciudad. Cuando Peter le dijo a su mujer que se iba de viaje de negocios, pasó unos días fuera de la ciudad, en una casita de campo. Pero ahora necesitaba urgentemente marcharse más lejos. Esperar sin más ya no era una opción. Al parecer, le seguirían la pista. En cuanto Peter pensó en la cárcel, inmediatamente le brotó el sudor de la frente. Primero calor y luego frío. Peter miró el reloj. Le quedaba una hora entera. El hombre tomó un camino rural, condujo hasta un pequeño pueblo y se detuvo cerca de una casa con una veleta en forma de dragoncito. De momento, era lo mejor que podía hacer. Pronto llegaría la persona que le proporcionaría seguridad. Peter miró con cautela a su alrededor. Llamó a la puerta, que se mantuvo en pie solo por palabra de honor, y el perro del vecino empezó a ladrar. Luego se calló. Peter entró en la casa, donde el olor a humedad y polvo flotaba en el aire, un lugar deshabitado, y parecía que alguien se había dejado aquí alguna compra, porque había indicios de comida estropeada. El hombre tenía miedo incluso de sentarse en cualquier cosa. Todo lo que le rodeaba le provocaba repulsión, incluso su propio reflejo en el espejo. Miró el reloj. El desconocido llegaba tarde. ¿Dónde estaba esa persona? ¿Dónde estaban los nuevos documentos prometidos? Peter sintió un temblor que se extendió por todo su cuerpo. Vaya, ya no teme nada. Probablemente se haya vendido. Resonó la voz indignada de una persona mayor. Peter se acercó a la ventana y, apenas perceptible, corrió la cortina. El anciano estaba de pie junto a su coche. Estaba inspeccionando cuidadosamente el coche, pero sin hacer nada. Vasca, no metas tu larga nariz donde no te llaman. Te han comprado y te compran. ¿Qué ganas con eso?, preguntó la anciana, agarrando inmediatamente a su marido por el codo. Lo apartó del coche. Aquí vienen otra vez. Aparecerán unos borrachos, y nosotros sufriremos con ellos. Deberían haber derribado ya esta maldita casa, para que no fuera una espina clavada. Por Dios, algún día Dimka los desenmascarará, dijo el anciano. Se alejaron. Peter exhaló ligeramente. Una cosa estaba clara. Aunque la persona no apareciera,
sería imposible dejar la casa e irse sin más. Peter esperó a que todo afuera se calmara. Rebuscó en los armarios, encontró una sábana y luego otra. Se tumbó en el sofá a esperar a la persona adecuada. El propio Peter no se dio cuenta de cómo se había quedado dormido. No era de extrañar, ya que había pasado tanto tiempo en el coche. Peter se despertó porque un rayo de sol le daba directamente en los ojos, entrecerrados. El hombre se despertó y se dio cuenta de que su único plan de salvación había resultado completamente inútil. Nadie vino, nadie le trajo los documentos, nadie cogió el dinero, ni siquiera le pagaron lo que había hecho con creces. Un miedo convulso y punzante se apoderó de Peter, al darse cuenta de que había cometido un error monstruoso que no podía corregirse. Salió a la calle con la esperanza de que nadie se fijara en él, pero, para su suerte, el anciano que ayer estaba junto a su coche apareció de nuevo en la calle. «¿Y qué haces aquí, amigo?», preguntó el anciano. A Peter se le pasó por la cabeza que su cara podría haber aparecido ya en la televisión, como la del principal sospechoso. ¿Y si ya lo estaban buscando? Quizá este viejo solo sospechaba por su edad. «Estoy de viaje de negocios. He alquilado una cabaña por 2 noches para pasar la noche», dijo Peter. «¿Y a quién pagaste el dinero si esta casa no pertenece a nadie?», preguntó el anciano con una sonrisa. «A quien se ofreció le pagué. No es asunto mío averiguarlo», replicó Peter con bastante rudeza. No tenía tiempo ni energía para ser cortés con una persona completamente desconocida. Estaba claro que el anciano no apreciaba tanta asertividad, pero no respondió. Peter subió al coche y, dando la vuelta al vehículo, se dirigió de nuevo hacia la carretera. Todo había sido en vano. Arrastrándose hasta este pueblo, ahora no tenía dinero, ni documentos nuevos, ni planes para el futuro. Cuando pensó en Katja, una sensación de dolor le atenazó por dentro. ¿Qué sería de ella cuando supiera que él había matado a su padre? Nunca le perdonaría, y menos aún esperaría a que saliera de la cárcel. Peter estaba seguro de que tarde o temprano lo atraparían, porque no se parecía en nada a un criminal novato. Además, no tenía dinero para comprarse la salida. Peter conducía por la carretera en dirección desconocida, simplemente conduciendo hacia donde le llevaban sus ojos. Le apetecía girar a la derecha, así que lo hizo. Quería seguir recto, así que condujo 10 kilómetros sin problemas. Pero de repente, Peter empezó a notar que el jeep que le seguía no se quedaba atrás. El hombre intentó desviarse, salirse de la carretera, pero el jeep se pegaba a él, sin esconderse realmente. El miedo, que había ido disminuyendo poco a poco, empezó a aumentar de nuevo. Al parecer, debía esperar peligro no solo de la policía, sino también de las personas que realmente le habían iniciado para cometer el delito. En cuanto entraron a una carretera relativamente vacía, el jeep tomó la iniciativa. Se alineó con el coche de Peter, empujándolo hacia el arcén, dejando al hombre con pocas opciones. Peter se detuvo junto al puente. El hombre quiso salir del vehículo por su propio pie, mantener una conversación tranquila, tratar de apaciguar la situación. Pero ni siquiera tuvo oportunidad de pronunciar palabra, cuando un tipo fornido lo sacó del coche y lo arrastró por el suelo directamente hasta el puente. «Por favor, no», gritó Peter, pero inmediatamente fue empujado por la barandilla del puente. Se le subió la camisa y el hombre quedó torpemente colgado, aferrándose a su palabra. Sintió que su espalda desnuda presionaba contra la barandilla metálica del puente. «Intentando escapar, ¿eh? Ni hablar, eres un pájaro enjaulado», dijo el hombre, soltando una carcajada. Peter no estaba de humor para nada. Se aferraba solo con la punta de los dedos, intentando desesperadamente conservar la vida. Pero incluso en su estado de tensión, comprendió que su vida dependía directamente de aquel hombre corpulento que lo sujetaba como a un gatito por el pescuezo. «Entonces, ¿vamos a hablar razonablemente?», preguntó el hombre, con una sonrisa torcida distorsionándole la cara. Volcó a Peter y lo arrojó sobre el asfalto. Un dolor agudo le atravesó las costillas. El hombre no podía ni respirar. Cuando por fin recuperó el aliento, se arrastró hasta la barandilla del puente y apoyó la espalda en ella. Sintió el frío del metal y cerró los ojos. El hombre que había estado a punto de tirarle se acercó y se puso en cuclillas. Aún sonreía, disfrutando de su impunidad.
Así que vas a volver, ¿eh? ¿Te entregarás a la policía? Si te escapas, te sacaremos de debajo de la tierra, insistió el hombre. Peter asintió. Se encogió torpemente de hombros, sin aceptar ni rechazar la orden. Tomar decisiones le resultaba excepcionalmente difícil en aquel momento. Por otra parte, tarde o temprano lo atraparían. Solo era cuestión de tiempo. Peter dejó escapar un pesado suspiro y volvió a asentir. Bien, ¿crees que te dejaremos ir si no te entregas? Te pondremos al lado de tu suegro, así que no intentes lucirte demasiado. Da gracias de que no te haya tirado por el puente. La oferta inicial fue algo así. Ahora, vete de aquí, dijo el hombre, golpeando dolorosamente el hombro de Peter. Peter se levantó sobre piernas temblorosas y se tambaleó hacia el coche. La situación estaba tomando un cariz más agudo. Apenas sentado en el coche, se dio cuenta de que simplemente no podía moverse de su sitio. Las lágrimas brotaban en oleadas. El dolor y el miedo crecían hasta alcanzar proporciones increíbles. La respiración le pesaba en el pecho. Peter apoyó la cabeza en el volante y rompió a llorar como un niño pequeño. Comprendió la absoluta desesperanza de la situación, su propia estupidez, la esperanza de hacerse rico rápidamente. ¿Y qué obtendría al final? Una pena de prisión, su vida completamente tirada por el desagüe, e incluso perseguidores que inevitablemente le encontrarán, incluso entre rejas. Peter se dirigió a casa, encendió la radio donde sonaba música. La excitación le produjo náuseas. Al mismo tiempo, el hambre le retorcía el estómago. Se detuvo en una cafetería de carretera, pidió una comida completa, se sentó fuera y masticó sin pensar. Parecía su última comida en muchos años. Más tarde, solo habría gachas poco apetitosas y té barato. Peter repasaba mentalmente todos los acontecimientos importantes de su vida, como si estuviera viendo una película. Sin embargo, podía decir fácilmente que estaba contento. Una esposa maravillosa, un matrimonio fuerte, un gran trabajo, planes para el futuro. Pero el diablo le tentó a perseguir grandes cantidades de dinero. Y ahora solo le quedaba una estrecha celda y un paseo al día, en el mejor de los casos. El hombre volvió a subirse al coche y ahora conducía de vuelta a casa. Parecía ser la última vez que se sentaba él mismo al volante. Redactaría un poder notarial. Dejaría el coche a su mujer. Ella podría venderlo. Al menos alguna ventaja de toda esta situación. Si ella descubre la verdad, probablemente quemaría el coche hasta los cimientos. Ella nunca lo perdonaría. Peter entendía esto. Incluso la prisión no lo perturbaba tanto como la idea de perder a su esposa. ¿Y por qué no pensó en ello primero cuando surgió el atractivo de grandes sumas de dinero? Por cierto, ni siquiera puso los ojos en ese dinero. En cuanto Peter se detuvo ante el rascacielos, la policía ya estaba allí. Le colocaron las esposas, le presentaron cargos y le sentaron en el coche. Cuando Peter levantó los ojos, vio a su mujer de pie en el balcón, mirándole con una mirada totalmente vacía e indiferente. En verdad, ella nunca le perdonará. Los juicios han terminado. Finalmente, la chica consiguió organizar el funeral de su padre. El cuerpo del señor Stanislavich fue enterrado. Había un gran número de personas en el funeral. Todos expresaron su simpatía, su pesar por lo ocurrido. Y por primera vez en mucho tiempo, Katja sintió alivio. Como si por fin se hubiera relajado un resorte tensado durante tanto tiempo. Cuesta creer que su marido sea capaz de algo así, ¿verdad? Preguntó la mujer no tan joven. Tenía rasgos faciales afilados, nariz curvada y ojos brillantes como los de un pájaro. Desde lejos parecía un halcón. Incluso el peligro parecía emanar de ella, algo depredador. Cierto, sabes, Juliana, de alguna manera lo he aceptado. Cuando terminó el juicio, enseguida se me hizo un poco más fácil, admitió Katja con sinceridad. La mujer asintió, sonrió ligeramente y volvió a ponerse seria. Cogió Katja de la mano. Vete de aquí, niña. Tu padre era todo un canalla. ¿Quién sabe en qué más se metió? Vende el negocio y vive tu vida lejos de aquí, dijo Juliana. Ya sé que en los funerales no se dicen esas cosas, pero tu padre era una mala persona, así que no esperes nada bueno de él, ni siquiera después de muerto. Se despidió de Katja con un abrazo y se dirigió a su coche. La chica asintió, pero para entonces
Juliana ya estaba en el coche. Quizá tenga razón. Quién sabe con qué otras consecuencias tendrá que lidiar Katya después de todo lo que ha pasado. Por cierto, nunca encontraron a Vorostovsky después de los juicios. No pudieron probar su culpabilidad, ya que todas las acusaciones eran indirectas y no había indicios significativos de su participación. Katya estaba angustiada por la muerte de su padre, destrozada por la culpabilidad de su marido, y ahora las acusaciones hacia Vorostovsky la habían destrozado por completo. Su padre dejó un extraño testamento. Ella recibió una cantidad decente de dinero inmediatamente después de su funeral. Todo lo demás llegaría solo medio año después de su muerte. Katya realmente quería vender el negocio, pero tenía miedo de confiar en la persona equivocada. La única persona en la que confiaba era Vorostovsky. Después de todas estas acusaciones, es poco probable que pueda confiar en él. Katya llegó al apartamento, que ahora le resultaba completamente desconocido. Incluso esos malditos papeles pintados de color beige que habían elegido junto con su marido le parecían fuera de lugar. Sobre la mesa había papeles de divorcio, algunos documentos legales, extractos. Era hora de decidir algo. Katya, como fuera de sí, deshizo la maleta, empezó a doblar cosas. Hacía poco que había comprado una casita junto al mar, a 4 horas en coche de aquí. Si no quería mudarse definitivamente, al menos viviría alejada de esta situación salvaje durante un tiempo. Cuando por fin estuvo lista, Katya metió las maletas en el coche y volvió a pasar la noche en el apartamento. Vio videos hasta altas horas de la noche para distraerse de sus preocupaciones, y luego simplemente se apagó. Por la mañana, la chica se despertó de buen humor. Tenía la sensación de que la vida empezaba de nuevo. Tomó café. Le sobró un trozo de postre de ayer. Katya bajó las escaleras, subió al coche y se dirigió a la casa de campo siguiendo la navegación. Se convertiría para ella en un refugio temporal. Tal vez, pasando las tardes en el balcón, contemplando los interminables cabos nevados de las olas, encontraría la paz en su alma. Al cabo de unas horas, la chica se dio cuenta de que un coche la seguía, y sabía perfectamente de quién se trataba. Aquellas matrículas se grabaron instantáneamente en su memoria. La chica aminoró la marcha cerca del arcén, y el coche la siguió. Cuando Vorostovsky salió del coche, todo en su interior se tensó de miedo, rabia y decepción. «Katya, hablemos», dijo. La tristeza y el peso de lo vivido se dibujaban en su rostro. «Katya, yo nunca habría hecho algo así. Comprende que nunca le haría daño a tu padre, aunque tuviéramos una fuerte discusión», dijo levantando las palmas de las manos en un gesto conciliador. «Entonces, ¿por qué huiste? Yo confiaba en ti. ¡Y huiste!», gritó Katya, incapaz de contener su ira. «Porque me habrían cogido y me habrían metido entre rejas como a un chivo expiatorio. No soy culpable, ya lo verás. Demostrarán que no tuve nada que ver», dijo Hermann con insistencia. Katya guardó silencio. No tenía ni idea de por qué decía todo aquello. ¿Qué cambiaba para él su perdón? No iba a creerle. «Katya, escucha, no te busco sin una razón. No vayas a la cabaña, ve a un lugar desconocido. Estoy seguro de que quien haya hecho daño a tu padre intentará hacértelo a ti también», dijo Hermann. Katya se enderezó y miró directamente a Hermann a los ojos. Se rió entre dientes y cruzó los brazos sobre el pecho. «Mi marido fue encarcelado. Nada me amenaza», dijo. «Katya, él no actuó solo, ¿entiendes? Hay alguien más, y sin duda lo encontraré. Pondré todo mi empeño en encontrar al culpable. Pero por ahora, debes permanecer a salvo. No pude proteger a tu padre y no sobreviviré si tampoco puedo protegerte a ti», dijo Hermann con insistencia. «Haz lo que quieras. Si estás implicado en la muerte de mi padre, nunca te lo perdonaré. No importa lo que él sintiera por mí. Era y sigue siendo mi padre», dijo Katya con insistencia. Hermann no encontraba palabras para consolarla. Vio que sus ojos se llenaban de lágrimas. Quería acercarse a ella como a un padre, abrazarla, consolarla, demostrarle que no era culpable. «Katya, realmente no hice nada. No soy culpable. No tengo ni idea de quién está detrás de todo esto. No quiero que quedes atrapada en el fuego cruzado, ¿entiendes?», dijo Hermann con cautela, como si temiera provocar su ira. Katya se limitó a mover la cabeza negativamente. A su pesar, Hermann vio que ella no le creía. «Prométeme que te irás de aquí, aunque sea por un tiempo»,
dijo Herman. Decidiré por mí misma qué hacer. Has destruido a mi familia y no voy a escucharte, dijo Katja entre lágrimas. Subió a su coche y a tal velocidad, arrancó, y una nube de polvo se levantó en lo alto. Herman movió la cabeza negativamente, observando el coche que se alejaba. Tenía que actuar él mismo. Katja solo se calmó cuando se acercaba al asentamiento de la cabaña. Redujo considerablemente la velocidad y sintió que le rugía el estómago, hambriento y agotado por el estrés. Se detuvo en una pequeña cafetería, cogió comida para llevar y condujo hasta casa. Cuando Katja por fin llegó a la cabaña, contrariamente a lo que esperaba, no sintió paz ni seguridad. ¿Por qué había ido Herman a buscarla? ¿Por qué apareció después de haber sido acusado de tantas cosas? ¿De verdad creía que ella le perdonaría? Katja no encontraba respuestas a estas preguntas. Se sentó en un balcón pequeño y pulcramente decorado. El sonido del mar llegaba hasta ella. Las olas apenas tocaban la arena, dejando casquetes blancos. Katja almorzó, miró el mar y pensó que algún día todo le resultaría más fácil. Con el tiempo, el dolor y el resentimiento remitirían, y ella podría volver a una vida normal. «Katja, ¿has vuelto para quedarte?», preguntó su vecina. La anciana se asomó al balcón y miró a la joven. «Todavía no sé», dijo Katja, encogiéndose de hombros. «Siento mucho tu pérdida. Menos mal que has venido, porque si no, gente extraña ha empezado a merodear por aquí. Temía que hubieras vendido la casa. Dios sabe quién podrá instalarse. Los vecinos no se eligen, como suele decirse», dijo la vecina. Katja no prestó mucha atención al hecho de que alguien estuviera merodeando por aquí. Siempre hay muchos agentes inmobiliarios que quieren comprar propiedades de élite a bajo precio para luego convertirlas en algo caro. Así que no es de extrañar que hubiera más tasadores aquí de nuevo. A última hora de la tarde, Katja se fue a dormir. Hacía varios días que Katja vivía en su casa de campo, intentando acostumbrarse a su nueva vida. Cuanto más tiempo vivía aquí, más a menudo pensaba que había llegado el momento de mudarse definitivamente. Sentía que tenía que estar aquí, vivir aquí, mirar el mar, salir al balcón por las mañanas y simplemente caminar hasta el mar por las tardes, envolviéndose en una fina manta y metiéndola en su bolso. Le gustaba esta vida sencilla. El dinero que le dejó su padre le bastaría para el resto de su vida, si lo calculaba muy modestamente. Katja no pensaba ir a trabajar todavía. Tal vez pudiera vender con éxito el negocio de su padre después de que se anunciara el testamento, y luego vivir de los intereses. Por ahora, solo quería una cosa: olvidarse de todo. De alguna manera, Katja se despertó con una persistente sensación de problemas inminentes. No podía soportar esa horrible sensación en su interior. Sentía como si algo se agitara. Katja no podía explicarse de dónde venía esa sensación de problemas inminentes. ¿Podría haberse vuelto a romper algo? Hace 2 días decidió revisar la caldera para prepararse para el frío, y resultó que el sistema de calefacción tenía un fallo. Se había gastado suficiente dinero para arreglarlo todo urgentemente, si se estropeaba el congelador, o peor aún, el sistema de ventilación. Tendría que invertir otro día entero. Todo se le escapaba de las manos. Katja rompió 2 tazas durante el día. Se le cayó un plato, dejándole una larga e intrincada grieta, y por la noche se fundió la bombilla del salón. Como si todas las cosas desagradables se hubieran juntado a propósito en un solo día. Sin embargo, Katja no le dio ninguna importancia. Nadie había vivido en la casa durante mucho tiempo, por supuesto. Aquí se acumulaban las averías. Una vez que lo arreglara todo, sería mucho más fácil. Katja leyó antes de acostarse. Se fue a dormir, pero no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. Se sorprendía a sí misma pensando que se había quedado dormida, o tal vez se lo había imaginado. La persistente sensación de insomnio era molesta, pero, de repente, Katja oyó crujidos. Se levantó sobre los codos, tratando de escuchar. No era su imaginación. Alguien se movía de verdad en el primer piso. Katja cogió de la pared una pistola decorativa que no funcionaba y salió al pasillo. Por supuesto, no tenía intención de disparar. Aunque el arma fuera real, asustar al intruso podía hacerse fácil. La chica se acercó a las escaleras. Inmediatamente se oyó un grito, y luego sintió un golpe en la nuca. Katja no perdió el conocimiento, pero apenas podía pensar. La tiraron al suelo,
La arrastraron escaleras abajo y tiraron de ella hacia la salida. Sintió que la tiraban de las manos y que su piel se raspaba contra la áspera alfombra. Katja intentó decir algo, pero no pudo pronunciar ni una sola palabra. Las lágrimas le corrían por la cara. Todo se arremolinaba ante sus ojos. Oía voces. Algo estaba ocurriendo. Sonó un grito, un disparo. Se oyeron voces familiares. Katja sintió como si lo hubieran dejado caer, y su cuerpo sin vida se desplomó en el suelo. La chica, desparramándose torpemente por el umbral, quedó tendida, con la cabeza echada hacia atrás. No tenía fuerzas para levantarse. No distinguía nada a su alrededor. Algo extraño estaba ocurriendo, como en un pesado sueño. Por un momento, Katja llegó a pensar que seguía soñando, pero no todo era lo que parecía. Alguien la cogió en brazos y la llevó con cuidado hasta el sofá. Ahora volverá en sí. No veo nada grave. Katja, ¿puedes oírme? Sonó una voz de mujer. La mujer corpulenta de pelo corto le tomó el pulso, luego la presión y le examinó la cabeza. Ahora te llevaremos al hospital, ¿me oyes? No tengas miedo, todo va bien. El criminal ha sido neutralizado, repitió una voz femenina. Entonces, la trabajadora médica se dio la vuelta y miró en otra dirección. Tenemos que comprobarlo. Todavía no piensa bien. Parece que el golpe fue mucho más fuerte de lo previsto, continuó la voz. Katja no pudo distinguir la respuesta. Recordaba que la habían tumbado en un diván. Luego había paredes blancas, voces de médicos, preocupación y silencio. La oscuridad cedió. Después de varias largas horas, Katja ni siquiera sabía cuánto tiempo había pasado cuando abrió los ojos. Se encontró en la cama de un hospital. Estaba completamente sola en la sala. Fuera ya lucía el sol. Intentó llamar a la enfermera, pero cambió de idea y decidió no hacerlo. Un dolor sordo y punzante se extendió por alguna parte de la nuca. Aún así, apretó el botón. Vino una enfermera, asintió y se fue. Luego entró un médico. Comprobó los indicadores básicos. Se sentó junto a ella y tomó nota de sus quejas. Nada serio, conmoción cerebral leve. Al parecer empeoró con el estrés. Le recetaré medicamentos. Usted tomará el curso completo. Ahora vamos a darte un analgésico y después te daremos el alta. Un detective te espera allí. Puedo dejarle afuera si te encuentras demasiado mal, dijo el médico. No, déjale entrar, dijo Katja. Siento náuseas después de semejante golpe y estrés. ¿Es normal? Ahora informaré a la enfermera. Te recomiendo encarecidamente que en cuanto se te pasen las náuseas, comas algo inmediatamente. Y por favor, no te quedes sola, al menos durante los 3 primeros días. Si te mareas o sientes un fuerte malestar, llama a una ambulancia, dijo el médico, y se marchó. En la sala reinaba un silencio pesado que no duró más de un cuarto de hora. Novikov miró. Asintió como si le hubieran dado permiso para entrar. Arrastró los pies torpemente junto a la puerta. El detective parecía sentirse culpable, o quizá algo le preocupaba, pero apenas miró a Katja. ¿Así que fuiste tú quien me salvó la vida?, preguntó Katja. No, más bien, actuamos como instrumentos. Recibí una llamada anónima diciendo que estabas en peligro, y ahora me doy cuenta de que llegué tarde. Tardé 1 hora en comprender si era una broma o no. Si hubiera llegado antes, no habría pasado nada, dijo Novikov. Tu padre habría tenido mi cabeza. Mi padre ya no está aquí, así que puedes estar tranquilo. Te estoy muy agradecida. Si no fuera por ti, estaría tirada en algún lugar del bosque, dijo Katja con una sonrisa triste. Si ahora te encuentras realmente mal, no continuaremos la conversación. Solo pensé que querrías saber quién se atrevió a hacer semejante jugada, dijo, encogiéndose torpemente de hombros. Quiero saberlo, o mejor dicho, sospecho, dijo ella. Bueno, eso es un poco probable. Se estiró el detective. Justo cuando empezaba a hablar, entró una llamada. Contestó, y su expresión cambió. Ahora no le diré nada. Han surgido nuevas circunstancias. Pero en cuanto se averigüe algo, te llamaré antes, ¿de acuerdo? Katja sintió decepcionada. Todavía no sabía quién había atentado contra su vida, pero se sentía completamente destrozada. Después de comer, le dieron el alta. Faina vino a verla, llevó a la niña a la cabaña y se quedó con ella para vigilar su estado. La mayor parte del tiempo, Katja permaneció en cama.
No podía comprender la causa de su estado, si se debía a la pena que por fin había afrontado con toda su fuerza al asalto nocturno, o tal vez a que aún no se había enterado de la verdad, y el cómplice de su marido vagaba impune por alguna parte. Katja jugueteó con el teléfono entre las manos. Se armó de valor, marcó el número, y cuando oyó la voz familiar de Hermann, se estremeció. Independientemente de quién fuera Hermann ahora, aunque fuera un enemigo, su voz formaba parte de su familia. «Necesito protección, Hermann. ¿Fuiste tú quien dejó el mensaje anónimo?», dijo Katja. Ella tenía sospechas aún más terribles. De repente, surgió en su mente la idea de que Hermann intentaba deliberadamente parecer bueno, para apartarla rápidamente de su camino cuando se relajara. O tal vez, por el contrario, tenía razón y ahora quería protegerla. Si Katja le hubiera escuchado desde el principio, no habría acabado metida en un lío. «Lo entiendo todo. Te garantizo que en un par de horas tendrás protección día y noche. Katja, por favor, créeme. Nunca en mi vida haría algo así. Eres como una hija para mí. Tu padre era como un hermano. Era una mala persona, no estoy diciendo nada, pero tenía tantos crímenes a su nombre que no conoces. No puedes contarlos con los dedos, pero aún así era como un hermano para mí». No terminó. «Tengo que pensarlo todo», dijo Katja. Colgó el teléfono, recibiendo una nueva garantía de su seguridad. En su interior se mezclaban sentimientos extraños. Por un lado, quería confiar en Hermann. Por otro, aquellas pruebas en su contra eran inquietantes. Faina entró en la habitación, sosteniendo una mesa con comida. La colocó de modo que su amiga pudiera comer cómodamente. «El médico dijo que debías comer, ¿recuerdas? Vamos, come ahora. Luego tomarás tu medicina», dijo Fania. «Estoy muy agradecida de que hayas venido conmigo», dijo la triste Katja. «Después de todo, tienes trabajo. Para eso están los amigos. No se puede ganar todo con dinero. No es para tanto. Me he tomado unos días libres. Además, ahora necesitas ayuda. Seguro que tú habrías hecho lo mismo», dijo Faina con una sonrisa. Katja le dijo a su amiga que había pedido ayuda a Gvorostovsky. Faina sintió lentamente, ensimismada. No había sorpresa ni miedo en su rostro. Más bien, había concentración. «¿Tú qué crees? ¿Quién ha podido ser?», preguntó Faina. «Para ser sincera, no tengo ni idea. Vi la lista de sospechosos indirectamente. Hay tantos nombres que no se pueden contar con los dedos de las manos. Cualquiera de ellos podría haber estado dispuesto a destruir a toda la familia». «Bueno, lo principal es que ahora todo está en orden», dijo Katja. «¿Y el detective? ¿Cómo que se llama Noskov?», preguntó Faina, intentando recordar el apellido. «Novikov, Maxim Novikov. Quería decirme algo, pero recibió una llamada y los planes cambiaron. Tal vez, en efecto, atacaron el sendero. Entonces estoy aún más segura», dijo Katja. Un día después se sintió mejor, y al cabo de 2 días volvió a la vida normal. Aún le dolía la cabeza y a veces tenía náuseas por las mañanas, pero en general, su estado era normal. Sentía que el lugar donde se había golpeado le dolía cada vez menos. Ahora alguien estaba constantemente cerca de su casa, y ella se sentía segura. Por eso, la llamada que recibió después de comer no la asustó. Cogió el teléfono y oyó la voz del detective, que le pedía permiso para acercarse a hablar del crimen ocurrido. No así como así, no invitaron a Katja a la comisaría. Al parecer, el detective solo quería protegerla de otro ataque. «Por supuesto», accedió ella. Katja pidió comida, encendió la cafetera, y unas horas después ya estaban sentados en la cocina. Novikov estaba claramente nervioso. «Esta vez tenemos más pruebas irrefutables, así que he venido a garantizar tu seguridad. Podemos afirmar que Vorostovsky no tiene ninguna relación. Sí, tuvieron un conflicto, pero nada serio. Pero hemos encontrado a la persona que ordenó la sustitución de documentos», dijo el detective. La conversación se desarrolló en un ambiente informal. A cabo de un par de minutos, la detective se sintió mucho más tranquila y habló con más confianza. Al oír que el amigo de su padre era inocente, Katja exhaló ruidosamente y sintió como si le hubieran quitado un peso del pecho. Se alegró mucho de oír que él no tenía nada que ver con lo sucedido. Sin embargo, lo sucedido preocupaba de algún modo a los detectives. No lo dijo directamente, trató de elegir sus palabras.
Digámoslo así, sea quien sea el culpable, quiero saber la verdad, ¿de acuerdo?, insistió la chica. Es Yana, dijo el detective. Katya dejó caer la taza que sostenía entre las manos. Chocó y se hizo añicos al tocar apenas las baldosas. Ahora, la muchacha estaba de pie como fulminada por un rayo, incapaz de decir nada. Temblaba. Aunque le dieran una docena de intentos, incluso 100, no habría nombrado a Yana. Incluso al final, la última esposa de su padre fue una chica tonta y segura de sí misma. Yana, por alguna razón, estaba segura de que pasaría toda su vida con David. Quería tener un hijo. De algún modo, creía que el matrimonio duraría más que con otras chicas. Con Katya se llevaban muy bien. No entiendo nada. Cuando se divorciaron, ella era feliz. Ella consiguió un bonito y gran apartamento en el centro de la ciudad. Él le dio un coche. Le quedó un montón de joyas de oro. Se divorciaron en términos amistosos, por lo que yo sé. Yana planeaba casarse más tarde. Mi padre le compró un vestido caro. ¿Qué sentido tiene? ¿Ella quería perseguirlo? Dios mío, incluso confundió a izquierda y derecha. ¿Qué forma de hablar es esta de planear un asesinato?, volvió a preguntar Katya. Se quedó con los ojos locos y asustados, mirando al detective. El hombre asintió, como si confirmara que ellos también lo pensaban en un principio. Yana realmente planeaba casarse. Su padre bebió mucho. Fue a ver a su prometida y le dijo que la chica tenía la mente ligera por la mañana. Habló de infidelidad. No apoyó sus palabras con nada, solo tonterías de borracho. Nada más que eso. El prometido de Yana canceló la boda. Esa es toda la razón, dijo el detective. ¿Mató a mi padre porque difundió rumores? Espere, detective, ¿pero qué tiene que ver mi marido con esto? ¿Quién podría matar a alguien solo por contar chismes?, preguntó Katya, asombrada. Ella pensaba que su padre se había metido con mafiosos. Creía que tenía demasiados enemigos. Resulta que lo mataron, simplemente porque interrumpieron la boda. Yana encontró a tu marido. Al principio quería que averiguara el horario de tu padre. Luego le ofreció una asombrosa cantidad de dinero que no pudo rechazar. Desde una perspectiva exterior, todo esto suena realmente muy tonto, Katya. Créeme, se mata a la gente por cosas menores. Por desgracia, aquí la gente pierde su humanidad, dijo el detective. Había tanta información y era tan inesperada que Katya no pudo probar bocado. Se quedó sentada, como fulminada por un rayo, intentando comprender lo que estaba pasando. En algún lugar de su interior, el corazón le latía con fuerza. Su padre yacía en el suelo húmedo simplemente porque la boda de alguien se había arruinado. Al parecer, Yana decidió que tú también eres una amenaza para ella. No pudo dar una respuesta precisa de por qué continuó persiguiéndote. Ahora ya ha sido capturada. Se han presentado cargos contra ella, dijo el detective. Hablaron durante media hora más. Cuando el hombre estaba a punto de marcharse, se quedó en el umbral de la puerta. Espero que esta conversación quede entre nosotros. Estoy en deuda con tu padre. Me ayudó en su momento, así que me esfuerzo constantemente por mantenerte informada, como homenaje a su memoria. ¿Comprendes? Y también, probablemente estés en contacto con Vorostovsky. Dile que se han retirado todos los cargos contra él, dijo el detective. Katya se quedó completamente sola en la cabaña, pero no derramó ni una lágrima. Seguía en estado de shock. Tenía la sensación de que la estaban partiendo en dos. Se quedó sentada, con la mirada fija en un punto. Yana, a la que le encantaba dar de comer a los patos en el estanque. Yana, que no podía distinguir un carpincho de un castor. La persona que a los 19 años razonaba todo a la primera, decidió ordenar un asesinato. Es más, por semejante motivo, por el mero hecho de pensar que te podían matar por pura estupidez, se horrorizó. Katya llamó a Vorostovsky. Le contó todo, incluida la retirada de los cargos. Estoy un poco conmocionado, dijo Vorostovsky. ¿Es para Yana para quien compró el vestido de novia? Estoy completamente conmocionado. Sí, esa misma Yana. Todavía no puedo creer que ella orquestara toda esta farsa por una razón tan ridícula. Y yo no puedo creer que mi marido haya hecho semejante locura por dinero. Ahora ambos estarán entre rejas. Allí es donde deben estar, dijo Katya, reclinándose en el respaldo del sofá. Por fin se sentía tranquila y en paz. Por primera vez desde que llegó a la escena del crimen, se sentía tranquila. Vorostovsky la tranquilizó.
Hablaron largo rato. Herman, perdóname por no haberte creído enseguida, dijo Katja. Tú, un amigo de la familia, eres como un padre para mí, y creí tus acusaciones. Hiciste bien en creer, dijo Herman. Todo apuntaba a que yo era el culpable. Así que simplemente confiaste en las pruebas, aunque fueran indirectas. No te guardo ningún rencor, pero me alegro de que todo se haya resuelto. Cuando terminó la conversación, Katja ni siquiera se duchó, simplemente se fue a dormir. Solo se despertó al día siguiente hacia el mediodía y se sintió con energía por primera vez. Parece como si realmente le hubieran quitado una roca entera de encima. Ha pasado otro juicio. Se presentaron pruebas irrefutables. La chica fue condenada. Jana lloró durante todo el proceso judicial, diciendo que la habían incriminado. Katja intentó mantener la compostura. Una cosa era buena. Esta situación por fin llegaba a una conclusión lógica. Podía calmarse de verdad. El día del anuncio del testamento, solo Katja estaba sentada en el despacho. Su padre le dejó absolutamente todas las acumulaciones financieras, que le bastarían para toda la vida, aunque viviera extravagantemente. Sin embargo, el negocio fue confiado a Herman. Katja estaba muy satisfecha con el resultado. Todo salió según lo previsto. Katja puso en venta la gran mansión paterna, decidida a desprenderse de una propiedad que le recordaba una infancia infeliz y una madre enferma. 2 apartamentos fueron heredados por unas chicas, de cuya existencia no sabía ni quería saber nada. Katja se encontró con Herman en el despacho cuando estaba firmando los papeles restantes. Estaba realmente contenta de que el negocio de su padre fuera continuado por una persona honorable. «Es bueno que por fin todo haya llegado a su fin, ¿verdad?», preguntó él, y ella sonrió. Y efectivamente, todo ha llegado por fin a su fin. «¿Volverás a la cabaña?», preguntó Kvorostovsky. «Sí, siempre me alegro de verte. La verdad es que me alegro de que mi padre te confiara el negocio. Eres la única persona capaz de gestionarlo. Espero que todo vaya bien», dijo. «Lo arreglaré para que recibas un porcentaje», dijo él. «Entonces, este porcentaje irá a los refugios, y el dinero que me dejó mi padre será suficiente para toda la vida. No sé qué pienso hacer después. Me dedicaré a escribir. Crearé historias imaginativas. Espero que todo salga bien». «Dios mío, Herman, ¿cuántos meses han pasado? ¿De verdad se ha acabado todo?», preguntó Katja. «Ayer estuve pensando en ello. Es difícil creer que ya somos libres. Por cierto, esos 2 están entre rejas. ¿Trató tu marido de ponerse en contacto contigo?», preguntó Kvorostovsky. «Lo ha intentado, pero no pienso responder a sus llamadas. Que ahora se retuerza a su antojo en esta situación. Oficialmente, él ya no significa nada para mí. A veces incluso pienso que es bueno que haya perdido al niño. Pero ahora nada nos une», se despidió Katja. Ella decidió visitar el apartamento donde una vez vivieron con su marido. Se llevó de allí su libro favorito. Decidió alquilar el apartamento, ya que no quería venderlo. Bajó las escaleras y miró automáticamente el buzón. Katja cogió la carta con seguridad, examinándola por todos lados. Cuando vio que era una carta de su marido, sintió deseos de desecharla. Katja reprimió su impulso inicial, asintiendo como si entablara un diálogo interno, y salió a la calle. Katja abrió la carta en su coche. «Katja, por favor, perdóname. Soy un completo idiota, pero te quiero mucho. Solo quería que todo estuviera bien entre nosotros, que hubiera dinero, ¿entiendes? Para que tu padre dejara de molestarte y yo...». Katja no siguió leyendo la carta. La rompió en varios pedazos y luego se limitó a tirarla a la papelera. La muchacha no tenía intención de escuchar su justificación. No importaba qué clase de padre hubiera sido, no se merecía un final así. Katja abandonó la ciudad en dirección al asentamiento rural. Por primera vez, tuvo la sensación de volver a casa. Al llegar a la cabaña, se preparó una cena ligera. Se sentó frente al televisor y simplemente disfrutó de la velada. Katja se sentía libre y feliz. Por supuesto, recordaría a su padre, sin olvidar el dolor que le causó. Pero ahora pretendía aferrarse solo a los recuerdos brillantes de él.